Doctor, buen día. ¿Cómo le va? Carlos Benítez y Marcos Benítez le saludan del programa Por el Imperio de la Ley. ¿Cómo está, doctor? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Un saludo Bien. para usted y también para toda la audiencia. Gracias. Gracias, doctor. Gracias por atendernos. Queremos No, no, no. consultarte sobre esta decisión de la Cámara de Apelaciones que anuló la absolución del Tribunal de Sentencia con respecto a tu cliente, específicamente Milciades Durel, ex gobernador y actual parlasuriano, ¿verdad? Sí, también hay cliente mío, es el intendente actual de Iruña, el señor Justo Gamarra. Es decir, yo le represento a dos personas allí. Ah, perfecto. Justo Gamarra. Bueno, sí, así es, el que es intendente de Iruña. Él era el representante de los intendentes El ante Inder. el INDER. Así mismo. Bueno, yo con respecto al tema de la decisión que tomó el Tribunal de Apelaciones, realmente desconozco un poco el contenido. Si bien ayer recién en el transcurso de la tarde a través de los medios tomamos conocimiento, hasta el día de hoy todavía no hemos accedido a la copia íntegra de la resolución. Lo que sí puedo decir que me sorprende un poco la decisión de anular la sentencia, porque en particular no por ser parte interesada, creo que era una sentencia muy bien elaborada. Aparte, la misma fue producto de un juicio que nos llevó más de 5 meses de discusión, ¿verdad? Y un juicio donde realmente la causa en sí tiene bastante condimentos un poco extraños, y después también una causa que creo que en particular ya prescribió, ¿verdad? Pero no prescribió por culpa de este tribunal de sentencia, sino por culpa de otros actores, vamos a decir que la causa ya prescribió, ¿verdad? Pero eso es un tema que todavía no se discutió. Claro, y esa discusión sobre ese tema de la prescripción, ¿cuándo lo planteas? ¿Ahora vas a plantearlo? Vamos a ver primero el contenido de la decisión, porque te vuelvo a repetir, realmente a mí me sorprende bastante cuál es el argumento que pudo haber tenido el tribunal, aunque hoy en día ya muy pocas cosas me sorprenden en nuestro tribunal, ¿verdad? Es decir, hoy tenemos fallos pero sumamente contradictorios, y fallos que no responden necesariamente a cuestiones propias del expediente, sino que responden a otros factores totalmente exógenos, ¿verdad? No estoy diciendo que este es el caso, ¿verdad? Pero vuelvo a repetir, sí me sorprende bastante la decisión, porque fue un juicio que, en primer lugar, acá hay que historiar un poquitito cómo empezó la causa del INDER. La causa del INDER empieza con una imputación sobre la base de que el INDER compra un inmueble por un precio mayor al que debería comprar. Esa es una hipótesis que se sostuvo en la imputación y se sostuvo en la acusación. Pero antes de formularse la acusación nuevamente, el Ministerio Público le agrega una hipótesis más a la causa, donde dice que supuestamente el inmueble no es apto a los efectos o a los fines que tiene eventualmente el INDER. Con esas dos hipótesis nos vamos hasta una audiencia preliminar, y en esa audiencia preliminar discutimos eventualmente esa nueva hipótesis que no fue puesta a conocimiento de ninguna de las defensas. Por supuesto, tomando en consideración de que era una causa y sigue siendo una causa un poco polémica, entonces no hubo ningún juez, tanto en primera ni segunda instancia, que haya tenido las agallas suficientes para hacer valer la violación del derecho a la defensa con respecto a tener la oportunidad suficiente para poder defenderse con respecto a la segunda hipótesis. Con esa eficiencia nos vamos al juicio oral y público. Y en el juicio oral y público queda demostrado que la primera hipótesis no se dio. Es decir, el Estado paraguayo compró a través del INDER el inmueble a un precio mucho menor al que en ese entonces pretendía. Esa hipótesis fue descartada. Y la segunda hipótesis con respecto al tema de que las tierras no son aptas al Ministerio Público, que hay que señalar lo siguiente: hay dos fiscales que fueron a representar al Ministerio Público. Estos dos fiscales no eran los fiscales de la causa original, porque los fiscales de la causa original en su mayoría ya no está en el Ministerio Público, salvo la doctora Victoria Acuña, quien es la que inició las imputaciones. Estos nuevos fiscales tratan de sostener, pero con informes que son de hace 15, 20 años, tratan de sostener que supuestamente el inmueble no es apto. En contrapartida, el INDER ha señalado, y eso es lo más, como decirle, simpático, entre comillas,
El INDER sostiene que el inmueble sí es apto a los efectos de los objetivos que tiene el INDER. Y el INDER también sostiene de que ya está en un proceso administrativo de venta. Se tiene que la gente que habita en el lugar ya ha aceptado el precio que el INDER le ha puesto, no ahora, sino ya hace unos años atrás, el precio que le ha puesto a cada inmueble. Entonces ahí nosotros nos preguntamos si el INDER, que es el organismo de aplicación y el organismo de ejecución en cuanto a las políticas propias que hacen a su institución y la que tiene el manejo de ese inmueble, te está diciendo de que sí va a usar el inmueble, te está diciendo que ya le fijó precio y te está diciendo que el precio ya fue aceptado por los habitantes del lugar, y después uno analiza que el precio es mucho mayor inclusive al que el propio Estado compró. Entonces uno se pregunta dos cosas: cómo el inmueble no es apto y cómo existe perjuicio patrimonial, siendo que el Estado va a recibir eventualmente por esas tierras, va a recibir una plata mucho mayor a la que le costó en principio, ¿verdad? Bueno, con todo eso nos fuimos todo eso se pudo demostrar en el juicio oral y público. Yo entiendo el trabajo del Ministerio Público, que más bien no es un trabajo objetivo, sino que es un trabajo que lo único que pretende hacer es tratar de cuidar un poquitito más bien el nombre de aquellos que vinieron llevando adelante la causa. Lo trataban de hacer. Yo diría que hoy, para ser bien sincero, si uno pregunta del currículum o de qué es lo que se pueda esperar de los integrantes de este tribunal de sentencia, nadie puede decir que es un tribunal que no tiene conocimiento en área penal, o que es un tribunal que eventualmente tiene fallos dudosos, ¿verdad? El tribunal estaba conformado como presidente por el doctor Juan Pablo Mendoza, que con mucho respeto yo digo, es uno de los docentes que tiene el país en materia de derecho penal y de derecho procesal penal, y es una persona intachable, ¿verdad? Es decir, cuestionar que eventualmente dos cosas: que él le conozca el derecho penal y el derecho procesal, creo que ahí vamos a equivocarnos. Y que alguien pueda eventualmente tener alguna duda sobre el ejercicio de sus funciones, también creo que nadie puede dudar de eso, ¿verdad? Claro. Ahí es muy importante, ese entre paréntesis el comentario para volver al tema del INDER. Sí. Justamente ahora, lo de Juan Pablo Mendoza, que es una persona bastante creíble, ¿verdad? El Tribunal de Apelaciones le anula 2 fallos, si no me equivoco, en menos de un mes. 2 fallos en 2 procesos emblemáticos, en 2 casos de corrupción pública. Entonces, ya a mí que digo a la pucha, yo creía tanto, y como vos estás diciendo, acá como sabemos con Marcos, creo que justamente en la escuela judicial él tiene fundamentación de la sentencia, algo así a su cargo. Entonces ya le hace dudar a uno cuando lee la decisión del Tribunal de Apelaciones. ¿Te hace Y, dudar? A mí no. no, Bueno, pero ahí yo lo que le propongo es lo siguiente, ¿verdad? sí, Lo que yo siempre propongo en esos casos es: analicemos las dos resoluciones. Sí. exacto, así mismo es. Analicemos las dos resoluciones y a partir de allí tomemos las conclusiones, ¿verdad? Tomemos las conclusiones, porque uno podría decir que sí, le sorprende, pero le sorprende positiva o negativamente que se le haya anulado dos resoluciones en casos emblemáticos, a sabiendas de cómo eventualmente nuestros tribunales operan ante casos emblemáticos. Sí, Ante casos emblemáticos tenemos dos cuestiones que le digo con mucho respeto, ¿verdad? El que se quiere poner el saco, que se ponga. El hecho de que haya resoluciones que desvinculan a personas que están procesadas por hechos emblemáticos no siempre es la culpa del tribunal. En la mayoría de las ocasiones es culpa del Ministerio Público por llevar muy mal las investigaciones, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que hacer también hacer una autocrítica, o el Ministerio Público tiene que hacer una autocrítica de sus funciones, ¿verdad? Es decir, si uno comienza en este país nomás, nosotros cuestionamos las decisiones jurisdiccionales, pero no cuestionamos las decisiones del órgano requirente, ¿verdad? Es decir, no entramos a analizar cómo llevaron las investigaciones, no entramos a analizar si sus requerimientos, tanto
el de la acusación, así como el sostenimiento de su acusación en una audiencia preliminar en un juicio oral y público, fueron acordes al caso en particular, ¿verdad? Porque no tenemos que olvidar que tenemos un ministerio público que es de gabinete, ¿verdad? Doctor, Un ministerio público de campo. una consulta hasta didáctica, ¿verdad? Sí. Una hipótesis presentada por el Ministerio Público, esa hipótesis siempre tiene que estar sustentada en Con que pruebas. en las pruebas y en que esa hipótesis va en contra de los verbos rectores del tipo penal que ellos señalan que se cometió, ¿verdad? Por supuesto, pero principalmente tiene que estar acompañada de pruebas, ¿verdad? Yo vuelvo a poner, en el caso particular de Linder, el principal medio de prueba que iba a permitir eventualmente, tanto para el Ministerio Público como para un tribunal de sentencia, cotejar si en el inmueble, así como dice el Ministerio Público, en el inmueble había personas que habían estancias, expensas. La principal prueba para cotejar eso era la constitución del tribunal. Y ustedes saben de que los fiscales nunca en su vida se fueron al inmueble antes del juicio ni durante el juicio, ni ofrecieron la constitución del tribunal a los efectos de cotejar. O sea, entonces uno ahí puede sacar una conclusión de qué tipo de ministerio público hoy tenemos. Entonces, si yo nunca me fui a ver, si lo que se está cuestionando es que el inmueble no es apto o que en el inmueble eventualmente viven personas que no son sujetas, como se dice, la reforma agraria, etcétera, etcétera, entonces vos tenés que ir a cotejar eso para poder sostener esa hipótesis. El Ministerio Público nunca lo hizo en todos estos años. O sea, no hay un solo fiscal que se haya ido a ese inmueble. Un solo fiscal. Bueno, ni haya ofrecido. Entonces, ese es el Ministerio Público que tenemos, ¿verdad? Ahora, partiendo acá, estuve anotando lo que estaba diciendo, algunos puntos que es importante para mí desarrollar o desplayarnos. Primero hablaste sobre facturación. Es importante, manejar ahí los números. Cuando se habla de la sobrefacturación y hay que determinar por cuánto la hectárea se compró la propiedad. Creo que se compró a más de 10 millones de guaraníes la hectárea, ¿verdad? 10 millones 500 mil es lo que sostiene por lo menos es la fiscalía y tendría que haber sido por 5 millones o 5 millones 500 mil la hectárea. Esa es esa era la hipótesis de la imputación. Sí. Así mismo que después fue dejada de lado porque el propio peritaje del Ministerio Público dio de que el inmueble debería valer más de 18 millones. Por hectárea. 18 millones por hectárea. Por hectárea. Bueno. Y después quedó también acreditado en el juicio de que es muy bueno lo que decís, de que ese primer informe de evaluación que sale 5 millones y algo, primero tiene dos cuestiones. Se hizo por una extensión de tierra mucho menor a la que se compró. Esa es la primera situación. Y la segunda situación, los peritos nunca se fueron al lugar, ¿verdad? Y eso quedó demostrado en el juicio. Eso es importante que los peritos no se hayan ido. Yo digo nomás porque los peritos propuestos por la fiscalía. Los peritos que los peritos que son del Ministerio de Obras, claro, que son del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Sí, acá hay que entender que en las compras normalmente compras de inmuebles por parte del Estado, normalmente los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas suelen actuar, en la mayoría de los casos actúan como tasadores, ¿verdad? Y lo que hubo en el caso es que hubo tres tasaciones, pero la tasación que daba un precio menor, que era de 5 millones y algo, es una tasación que se hizo por una extensión de tierra mucho menor a la que después se compró. Entonces ahí es donde hay una gran variante. Y vuelvo a repetir, después quedó acreditado en el juicio, porque eso también es importante señalar lo que en el juicio se acredita, ¿verdad? En el juicio se acreditó a través de una pericia y todos los peritos que participaron, tanto del Ministerio Público como la de las demás defensas, han señalado de que el inmueble debería costar más de 18 millones, ¿verdad? Claro, y ahí es lo importante. Entonces esa hipótesis es la que se descartó, ¿verdad? Es decir, en síntesis, quedó acreditado que el Estado no compró un inmueble por un precio mayor al que valía. Pero queda la otra hipótesis, que es la de las tierras no aptas para los fines de la reforma agraria. Bueno, y ahí empieza la cuestión.
el primer punto que para mí es importantísimo es que estas tierras ya fueron expropiadas en su momento. Después se dejó sin efecto esa expropiación. ¿Por qué? Porque todos los dictámenes técnicos señalaron de que no son aptas para la reforma agraria. Entonces sale No, otra vez o no no una ley. todos no todos los dictámenes señalaron eso. Y hay que también explicar lo siguiente, Sí, de que ese proceso administrativo, un proceso administrativo que tiene más de 15 años, ¿verdad? Es un proceso administrativo que se dio sobre la base de ciertas cuestiones y quedó acreditado. Es muy bueno también eso, porque en el juicio quedó acreditado que aquellas personas que hicieron esos informes no recorrieron ni el 10% de las tierras. Entonces se les llamó a las personas que eventualmente elaboraron esos informes. Y elaboraron los informes de manera parcial, ¿verdad? Es decir, no se hicieron sobre la totalidad del inmueble, sino sobre una parte nada más. Hay una persona que formaba parte del instituto en ese entonces, que apenas recorrió 10 hectáreas, ¿verdad? Entonces acá también hay mucha deficiencia en ese sentido. Pero hay que explicar también esto, porque la audiencia seguramente no lo sabe y ustedes tampoco. La expropiación en ese entonces tampoco tuvo éxito desde el punto de vista de que ustedes saben de que una vez que se toma la decisión de expropiar, después hay un proceso que tiene el Estado con el particular, sí, el dueño del inmueble, así que mismo es un pequeño juicio de fijación de de precios. precios. Sí, señor. Ese juicio de fijación de precios avanzó. Y lo que sí que se tiene, que el Ministerio Público no quiere nomás señalar, es de que, o no quiso darle mucha medida porque tenía la información, es que ese juicio de fijación de precios no se llegó a un acuerdo para que se pueda eventualmente, para que ambas partes puedan salir un poco contentas. Entonces yo creo que la gente que era propietaria del inmueble en ese entonces dijo, vamos a poner marcha atrás. ¿Y cuál es la forma de poner marcha atrás? Y bueno, como salió una ley, hagamos que salga nuevamente una ley, ¿verdad?, que deje sin efecto la expropiación, ¿verdad? Y ahí uno puede entender que esa hipótesis tiene razón de ser, por las desprolijidades que hay a los efectos de emitir esos dictámenes. Yo, en particular, digo que hay un solo dictamen que pareciese ser bastante coherente, que es el que se produjo, y también vino uno de los ingenieros al juicio a explicar un poquitito, y él explicó bastante bien de que hay zonas en las que sí hay muy baja productividad, pero él explica de que esas tierras con Sería este Darío Clemote. inyección, así mismo, con ciertas inyecciones que pueda ser particular o que pueda ser el Estado, por supuesto, las tierras pueden ser aptas. Y acá hay que señalar también lo siguiente, que la reforma agraria no es que no significa que uno tiene que tener tiene que dedicarse solamente a la agricultura o a la ganadería, cosa que sí vimos en el inmueble. Cuando nos constituimos vimos que hay gente que tiene ganadería pequeña, tiene agricultura pequeña y que se dedica también al tema de la elaboración de ladrillos, ¿verdad? Solamente que parece que al Ministerio Público no le gusta que algunos conciudadanos nuestros se dediquen a la elaboración de ladrillos, ¿verdad? Ahora, ahí también es O muy entienden de que importante. eso no forma parte de la reforma agraria. Y si uno lee desde un punto de vista bien amplio, que creo que sí el tribunal lo hizo porque las partes así obligamos a que eso ocurra, se estableció de que en una interpretación real de la norma, de que la reforma agraria no se limita solamente a la agricultura y la ganadería, ¿verdad? Y eso está previsto en la norma, es una cuestión de lectura de la norma y de interpretación literal, ¿no? Claro, es muy importante. Ahora también ahí determinar cuánto es lo que recorrió el tribunal, cuántas hectáreas es lo que recorrió el tribunal, cuánto es lo que pudo ver el tribunal. ¿Recorrió las 5.000 hectáreas o recorrió 1 hectárea o 2 hectáreas de esas 5.000 ya No, que se le está no cuestionando? recorrimos las 5.000 hectáreas, Ah, pero sí te puedo asegurar que recorrimos, porque todo un día recorrimos muchas hectáreas, ¿verdad? Muchas hectáreas recorrimos. Pero vuelvo a señalar lo siguiente. Es una cuestión que el Ministerio Público no puede cuestionar, porque el Ministerio Público nunca se encargó de ir al lugar.
nunca se encargó ni siquiera de ofrecer la constitución del tribunal a los efectos de acreditar de que el inmueble no era apto o de que en el inmueble habían estancias, grandes estancias, ¿verdad? Entonces el Ministerio Público no puede venir a tratar de sostener esa hipótesis hoy, ¿verdad? Porque nunca se cargó de esa hipótesis. Y cuando el Ministerio Público dice, o sea, dice nomás por decir, cuando dice que en el lugar se constató la presencia de funcionarios públicos, presidentes de seccionales, funcionarios del MAC, gobernadores y políticos que detentan los lotes, dicen en los asentamientos Santa Sí, Librada y muy otros. irresponsablemente el Ministerio Público sostuvo esa hipótesis hasta incluso en sus alegatos finales. Por eso les vuelvo a repetir. ¿Cómo es posible que el Ministerio Público genere esa hipótesis siendo de que ellos nunca pudieron constatar siquiera eso? Es decir, tomaron solamente la publicación de ese color y nada más, ¿verdad? Y después nunca se constituyeron en el lugar ni durante la etapa de investigación ni durante la etapa intermedia y en el juicio oral y público antes del juicio ni se fueron para sostener esa hipótesis, ¿verdad? Uh-huh. O sea, Entonces, se todo ese basaron tipo solamente de en esa cosas, publicación de la corresponsal en su momento. así mismo, así mismo. Y en la Constitución no se verificó la existencia de esa hipótesis, ¿verdad? Claro, y ahora doctor, ¿sí? No se hizo entonces ninguna constitución. Nosotros hicimos una constitución a pedido de la defensa, para que vean. Es decir, no es que el Ministerio Público que tenía la obligación y el Ministerio Público que Que tiene invocaba que, sí. eventualmente esa hipótesis es la que generó esto, ¿verdad? Claro, acá es importante también aclarar, doctor, lo que sostiene el Ministerio Público como una hipótesis lo tiene que probar. No, es que la Claro. defensa tiene que probar la inexistencia de esa hipótesis. Así mismo. O sea, si el Ministerio Público dice en ese lugar existe oro, tiene que probar que existe oro. Y estoy poniendo como un ejemplo nomás, no que la defensa tiene que probar la inexistencia del oro en ese lugar. Así mismo, esa es la consecuencia de la presunción de inocencia. La carga de la prueba la tiene el titular de la acción, ¿verdad? Y bueno, ahora Por eso yo le digo que a mí me sorprende de sobremanera la decisión del Tribunal de Apelación, ¿verdad? sí. Pero acá hay que poner también dentro de la discusión algunas cuestiones. Estamos nuevamente a pocos meses de que se trate nuevamente una convocatoria para integrar un espacio que va a quedar en la Corte Suprema de Justicia. Y no hay que olvidar que los integrantes de esa Cámara de Apelaciones en varias ocasiones ya se han presentado para intentar ser ministro de Corte. Y a mí no me sorprende de que esto vaya un poco ligado a eso, ¿verdad? Es como ponerse bien con la opinión pública o ponerse bien con algún medio para después tener algún apoyo con respecto a lo que dentro de unos meses se va a dar, ¿verdad? Porque estoy hablando de que la doctora Gladys Barrero de Moya, que es de público conocimiento, va a En cumplir los octubre, 75 el años y 16. va a haber un espacio, ¿verdad? Y sabemos muy bien cómo son los procesos acá de selección, ¿verdad? Entonces te sacan algunos concursantes te sacan algunas cuestiones, algunos medios le sacan algunas decisiones que tomó algún concursante y eso lo habilita o lo deshabilita, ¿verdad? Entonces tampoco yo no cierro esa pequeña hipótesis. De que exista una injerencia entonces en ese sentido, digamos. Sí, o de que eventualmente le nazca a los miembros del tribunal tratar de congraciarse con alguien, ¿verdad? Claro, eso es importantísimo. O sea, y también no se puede pensar de que del lado de tu defendido o de tus defendidos también podría haber una suerte de injerencia, ya que son políticos de peso dentro del Partido Liberal Radical Auténtico ellos. Bueno, yo no sé si el señor Melquiades Duré hoy día es un político de peso dentro de su partido, ¿verdad? Eso yo desconozco. Lo mismo desconozco el señor Justo Amara porque él es un intendente dentro de un pequeño municipio del departamento de Alto Paraná, ¿verdad? Que es Iruña, ¿verdad? No sé qué tanto peso pueda tener, ¿verdad? Si uno, no sé cómo medirlo, ¿verdad? Pero vamos a decir, si es por exposición mediática, no creo que ninguno de los dos hayan tenido suficiente exposición mediática en estos 7 años que son clientes míos. Nunca los he visto con mucha fuerza. Así que, Ahora, doctor, y te quiero preguntar también para aclarar, porque es importante la charla contigo y me gusta el planteamiento como vos haces. Decís, vamos a estudiar o vamos a analizar las dos resoluciones, ¿verdad? ¿Por qué esto es importante? Porque es lo mismo que sostiene tu colega Álvaro Arias en su presentación ante la Corte con respecto a este mismo Tribunal de Apelaciones que anuló la absolución de Fernández Littman, ¿verdad?
O Ujú. sea, Álvaro también habla de una de las mejores sentencias elaboradas y razonadas, ¿verdad? Ujú. En ese sentido. Pero lo que decís es muy importante porque es muy interesante. Por eso esta charla contigo, porque vos mirás desde el plano general, plano país por el interés general, ¿verdad? O sea, nos llevas muy a lo particular con respecto a tu cliente. Por eso cuestionas siempre al Ministerio Público en general y en cualquier caso. Por eso yo creo que el planteamiento que haces es interesante. Y cuando yo ayer leí el fallo del tribunal y encontré tu nombre ahí, porque sinceramente no sabía que era uno de los abogados defensores, anoche ya le pedí al productor para conversar contigo, ¿verdad? Porque Eh, Ya. es interesante siempre la charla que mantenemos contigo. yo lo que leí así, no te voy a decir que detenidamente leí y Mm, releí, es la posición del presidente del tribunal, ¿verdad? Donde Ujú. decía, acá no se decidió conforme a la sana crítica. Y mi pregunta existencial, que ya lo hice, incluso acá al aire, y le pregunté al doctor, al presidente del tribunal, ¿qué ¿Tribunal qué? tribunal de apelación? Ah, ¿Qué es lo que es la sana crítica? ¿La sana crítica está Ujú. tasada, doctor? ¿Vos tenés que No, cumplir cierto parámetro? No, me dice él, ¿verdad? Entonces, claro. ¿cómo vos juzgás el fuero íntimo de la gente para establecer una posición de que vos, por ejemplo, Carlos, no utilizaste tu sana crítica? Así mismo, mira, excelente pregunta, porque ahí es donde viene otra cuestión, la competencia limitada que tiene el Tribunal de Apelación de acuerdo a lo que establece nuestro Código Procesal Penal, ¿verdad? Hay que señalar que el Tribunal de Apelación, así como también la Sala Penal de la Corte, con una excepción, tienen competencias restringidas con respecto a la valoración nuevamente de la prueba. El único tribunal que puede valorar la prueba es el Tribunal de Sentencia, ¿verdad? Sí, Entonces, resulta sumamente difícil cómo un tribunal de alzada podría ingresar dentro del foro interno sin que eventualmente haga un nuevo análisis de los elementos probatorios que se produjeron y se valoraron en un juicio oral y público, ¿verdad? sí. Entonces, es sumamente llamativa la posición de los tribunales de apelación en nuestro país. Y ahora, ¿qué es la sana crítica? La sana crítica es un sistema de valoración de pruebas, ¿verdad? Existen tres sistemas de valoración en el mundo. Nosotros hoy somos usuarios de la sana crítica, que lo que hace es tomar en consideración dos factores. Uno, como dice el profesor José Ignacio Caferata Nores, la prueba es la principal herramienta que tiene tanto el ciudadano y que tiene eventualmente el justiciable. ¿En qué sentido? Que la prueba es una suerte de garantía, Sí, porque no es el juez o el tribunal que te condena o te absuelve, sino que es la prueba la que te condena o te absuelve. Ahora, ¿qué es lo que hace el tribunal? Por supuesto, el tribunal, de acuerdo a la sana crítica, lo que hace es hacer un análisis en conjunto, un análisis sistemático y un análisis racional de que cada elemento de prueba producido en un juicio oral y público tengan que ir unidos el uno con el otro a los efectos de acreditar la hipótesis del caso. ¿Qué es lo que es la hipótesis del caso? Es la reconstrucción de cómo eventualmente ocurrió un hecho en tiempo y en espacio, ¿verdad? Y eso se hace a través de la producción de la prueba, uno reconstruye eventualmente los hechos. Y lo que hace el tribunal, con su conocimiento de las ciencias jurídicas y con su experiencia, conjuga esos elementos probatorios para generarse su convicción, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia con el tema de los otros sistemas? El sistema de la prueba tasada. El sistema de la prueba tasada por ley te establece cuál es el valor que vos le tenés que sí, dar a un determinado elemento de prueba o cuál es el valor que vos le tenés que dar a un hecho. Es decir, vos sí, necesitas tener uno o dos testigos para tener acreditado un hecho. Ese sistema nosotros no lo tenemos, ¿verdad? Nosotros tenemos un sistema de sana crítica que, vuelvo a repetir, lo que hace el tribunal es toma en consideración todos los elementos de prueba producidos, los mismos tienen que ser coherentes el uno con el otro para que el tribunal, con su conocimiento y experiencia, pueda generar su convicción con respecto al caso. Pero volviendo a lo primero que vos dijiste, a mí me resulta sumamente raro cómo el tribunal de apelación, sin entrar a leer, ¿verdad? Pero yo conozco las fórmulas que los tribunales de apelaciones suelen utilizar cuando quieren anular una sentencia. Y esa es la fórmula, dice que el análisis
de los elementos probatorios que el tribunal de sentencia tuvo en consideración, este tribunal considera de que los mismos no han sido observados de acuerdo a las reglas de la sana crítica. Sí. ¿Y qué es lo que me decís con eso? Nada. Como normalmente se suele decir, no, se ha violado la garantía del debido proceso. ¿Y cómo se violó la garantía? No, y se ha violado la garantía del debido proceso. Pues no te explica el tribunal cómo miércoles se violó el debido proceso, o como miércoles el tribunal no tomó en consideración no tomó en consideración a la sana crítica. Doctor, ¿cuál es la crítica? En una parte el tribunal o el voto de Delio Vera Navarro dice, el tribunal de sentencia al considerar el testimonio del ingeniero Baldomero Balinotti, no consideró todos sus dichos, pues ha omitido considerar la parte en donde él mismo menciona la clase agrícola con el tipo de suelo 6 es imposible, porque los riesgos de pérdida son enormes. Asimismo, bueno, yo lo voy a repetir. Sí. ¿Qué es lo que hizo el doctor? Pero perdón que te interrumpa. ¿Por qué hizo el doctor Elio Vera? Y valoró una prueba. Valoró Exacto, una prueba, que y no es se lo- Estoy puede- diciendo que en segunda instancia no No se se puede puede. que es lo producir que nuevamente. que es el mismo argumento que usó para lo de Fernández Lindman, y eso es justamente lo que le dice ahora Álvaro Arias Sí, en su sí, casación a la corte. Le dice, ellos valoran, y lo mismo hace la doctora Viviana. Viviana, ¿verdad? En ese Pero sentido. atiendan, hacen dos operaciones. La primera operación es que ellos vuelven a producir una prueba para después valorar, porque hay que entender, el primer trabajo es producir la prueba, los efectos de valorar. ¿Cómo se produce la prueba? La primera pregunta, ¿ellos pueden producir pruebas? No pueden producir la prueba. Vuelvo a repetir, la prueba la prueba solamente se puede producir en el juicio oral y público. Bueno, pero Solamente vamos a allí. suponer, y yo sí soy, discúlpame, doctor, a ver si lo que quiero es llegar a entender. Si yo soy ciudadano paraguayo y leo, bueno, y el ingeniero, a ver, el tribunal solamente considera una parte de lo que dijo el ingeniero, en este caso, a ver, vos te dije el nombre Balinotti, creo que te dije el nombre, Ujú. ¿verdad? Bueno, entonces, y esta otra parte cuando se refiere, por ejemplo, que es como el inmueble, es como una palangana, no sé quién era que dijo eso, que se Bueno, junta pero agua. eso es parte del inmueble nomás, eso también, por eso yo le digo, son elementos de prueba que hacen a un pequeño extremo nada más de todos los elementos probatorios. Y ahí vuelvo a repetir, como miércoles el tribunal de apelación toman parte una sola cosa y deja eventualmente de lado los otros elementos probatorios que se produjeron en el juicio. Por eso que la norma es lo suficientemente inteligente y deja única y exclusivamente en manos del tribunal de sentencia la posibilidad de valorar la prueba, los efectos de dictar una resolución absolutoria condenatoria. Y le prohíbe eventualmente al tribunal de apelaciones realizar nuevamente esta operación intelectual, ¿verdad? Le restringe, no solamente al tribunal de apelaciones, ¿verdad? Sino también a la propia sala penal de la corte, ¿verdad? Y bueno, Eso es lo que a mí me llama la atención, porque vuelvo a repetir, si vos tenés 20 elementos probatorios, no puede ser que vos tomes uno nada más para llegar a una conclusión, ¿verdad? Claro, Y aparte el aparte. ingeniero Balinotti, para ser bien sincero, uno de los profesionales que consta, ¿verdad? Consta ahí en el acta del juicio que no recorrió ni el 10% de ese inmueble, ¿verdad? bueno, qué bárbaro, qué bárbaro. Acá es muy importante aclarar porque yo creo que la compra justamente del inmueble fue propuesta por el entonces gobernador Milciades Dure, que dijo que conocía, según actas entonces del INDER, él dijo que conocía y que quería que se tenía que regularizar Sí, esos pero eso, asentamientos. pero es muy buena la acotación, porque eso también se explicó en el juicio. Y vamos por lo siguiente. Este es un proceso que se inicia realmente en el Congreso. Es decir, el Congreso en el año creo que 2015 o un poco antes, 2012 mejor dicho, el Congreso en el año 2012, en la Ley General de Presupuesto de Gasto de la Nación, toma la decisión de adquirir esas tierras y deja una suma determinada de dinero para la adquisición de esas tierras. Entonces el Congreso es el que toma ya la decisión, no es que el INDER ya lo toma. Después el INDER, por supuesto, lo que hace es lleva adelante el proceso de adquisición. Y ese proceso de adquisición ya
se inicia no con los representantes del consejo o quienes integran el consejo, sino lo inicia el presidente del INDER. Lleva adelante, así como cualquier proceso de compra, ¿verdad? Tiene su UOC, etcétera. Pasa por todo ese proceso. Luego se va al consejo, porque el consejo le tiene que dar su aprobación al presidente del INDER. Y cuando va al consejo se presenta, así como se presentaron ese día que se tomó, se presentaron más de 15 pedidos de compra. Y uno de los integrantes tiene que mocionar la compra o no, ¿verdad? Los efectos que se puedan discutir. Así como, porque ellos tienen el mismo reglamento que la Cámara de Diputados. Entonces, por supuesto, uno puede observar de que normalmente aquel integrante del consejo que tiene conocimiento sobre determinados inmuebles suele proponer la adquisición o se suele oponer a alguna adquisición, ¿verdad? ¿Y por qué lo hizo el señor Mircea Dure? Pues lo dijo en juicio. Lo hizo porque él es oriundo de ese departamento. Sí. Él fue gobernador en ese departamento y tenía conocimiento de la situación de ese lugar. Tenía conocimiento de la situación, ¿verdad? Por ser oriundo del lugar. Pero voy a poner otra cosa también. En ese día se tomó la decisión de comprar otros inmuebles también y no hubo ningún proceso por eso, ¿verdad? Inmuebles que eran de la misma zona y por precios inclusive mayores, ¿verdad? Pero yo también digo, ¿por qué no fueron procesados ninguno de los legisladores que tomaron la decisión ya de adquirir ese inmueble? Porque vuelvo a repetir, en la Ley General de Gasto de la Nación ya se previó una partida presupuestaria para eso, incluso mayor a la que el INDER tomó la decisión de adquirir. Después me pregunto cómo es posible que no haya ningún otro funcionario del INDER que participó, porque no hay ningún integrante de la UOC. No, ni el director jurídico no fue procesado. Y ellos, la UOC dictaminó la compra, la dirección jurídica determinó que estaba todo bien para la compra. Y acá vamos nuevamente a una discusión que en algún momento tenemos que llegar, ¿verdad? El Ministerio Público tiene que cambiar un poco la teoría esa que tienen, porque de a poco van a ir perdiendo. Hace más de 15 años lo sostienen, de que los funcionarios públicos tienen que desconfiar de los actos que realizan los propios funcionarios públicos. Y esa es una teoría que va de contramano dentro del derecho administrativo, ¿no? Es una teoría que va de contramano. Es decir, todas las instituciones internamente tienen mecanismos de control que están previstos por la ley. Si esos mecanismos de control se van cumpliendo, entonces ¿cómo va a haber responsabilidad por aquellos tomadores de decisión? Yo no tenemos que dejar esa hipótesis de que el ministro o que el presidente de tal institución tiene que ponerse nuevamente a controlar lo que hicieron todos sus funcionarios para ver si lo hicieron bien o lo hicieron mal. O si no, desechemos nomás esos mecanismos de control y que la responsabilidad caiga directamente con el tomador de decisión. Para cerrar, doctor, el perjuicio patrimonial en esta causa, ¿se sustentó por parte del Ministerio Público o no? Según tu parecer. Si se acreditó, no quedó acreditado. Sí. No quedó acreditado, porque vuelvo a repetir que el propio INDER ya fijó el precio de los inmuebles y el precio de los inmuebles es mayor al precio que el Estado compró. Y la gente que está habitando allí hace más de 15, 20 años, ya tomó la decisión, o sea, ya aceptó, y no es una cuestión que necesita aceptar, o sea, el INDER ya impuso el valor del inmueble, creo que es 15.800.000 más o menos, que va a ir variando de acuerdo a la zona. Es decir, el Estado paraguayo va a seguir percibiendo dinero, ¿verdad?, por esa tierra. Correcto. De acá a 5, 10 o 15 años, el Estado paraguayo va a recibir mucho más de lo que le costó ese inmueble. Correcto. Doctor, muchísimas gracias por el contacto y que tengas una buena jornada, doctor. Gracias, igualmente. Un gusto nuevamente hablar con ustedes. Un saludo. Lo mismísimo, doctor. Muy amable. Te informó PDS Radio TV Digital. Bueno, tenemos que redondear rápido para cumplir con la pausa. El abogado José Valenzuela, defensor de 2 de los procesados.